Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalan. Devastador que viene destruyendo la Iglesia Católica con sus reformas que han logrado ya protestantizarla y modernizarla. Cruel demoledor que viene socavando la Iglesia con sus innovaciones heréticas, con sus deformaciones doctrinales, con sus ambigüedades y descalabros en el tema moral, así como con su traición al Señor, al buscar prostituir la Iglesia de Cristo, uniéndola en adúltero maridaje con falsas religiones y con el espíritu del mundo, para conseguir, como bien lo viene haciendo Bergoglio, adeptos y prosélitos para la nueva falsa iglesia, comandada por él y sostenida por los obispos y cardenales que lo nombraron y lo guían en su labor destructiva, destacándose los centroeuropeos, en especial los cardenales alemanes Walter Kasper y Reinhard Marx, el italiano Pietro Parolin y el austriaco Christoph Schönborn, a la cabeza de este proceso de demolición. Francisco y su ilegitimidad de origen. Ahora bien, Jorge Mario Bergoglio, al que muchos consideran papa, ¿fue puesto en la sede de Pedro por Cristo o por el demonio? Aparentemente es un papa legítimo. Decimos aparentemente porque el que enseña falsedades y falsedades seguidas y permanentes, ¿creen ustedes que puede ser el designado por Dios? No se les olvide que esas falsedades fueron registradas por un grupo de sacerdotes en una obra llamada El Denzinger Bergoglio, que ya va por más de 160. Reiteramos que son herejías que de aceptarse y cumplirse podrían acarrearnos el infierno y la desdicha eterna. Mas no solamente la cantidad de falsas enseñanzas de Bergoglio nos permiten considerarlo el falso profeta de que habla el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, sino su designación al cargo del sumo pontificado, designación que está llena de vicios, como ya lo dijimos, y lo confirman las declaraciones del obispo Grácida. Primero, por la forzada y no libre renuncia del Papa Benedicto XVI, de la cual hay una trazabilidad en el latín gramatical, que demuestra su invalidez. Y segundo, por las maniobras electoreras, denunciadas además en el libro Non è Francesco, del serio vaticanista Antonio Socci. Estas maniobras contrarias a los cánones de la Iglesia y que recuerdan al personaje bíblico Jasón, quien también con maniobras sucias logró apoderarse fraudulentamente del sumo sacerdocio, equivalente en la antigüedad al pontificado actual, esto relatado por el libro segundo de los Macabeos en el capítulo 4, versos 7 a 8, que a la letra dice: después que murió Seleuco y le sucedió en el trono Antíoco, llamado Epífanes, Jasón, hermano de Onías, usurpó fraudulentamente el sumo sacerdocio, prometiendo al rey en una entrevista 370 talentos de plata y 80 de otras rentas. En tercer lugar, por las declaraciones del cardenal Gottfried Daniels, quien en su última biografía y con sus propias palabras denunció de manera insólita la existencia de una mafia cardenalicia, comandada por él y por otros cardenales, quienes trabajaron juntamente para conseguir la renuncia de Benedicto XVI al papado y la elección posterior de Jorge Mario Bergoglio como papa. Y cuarto, porque el Cajal, que es el organismo de propaganda judío, de acuerdo con la denuncia del profesor argentino Antonio Caponeto, que tuvimos el honor de presentar en uno de nuestros programas, denunció cómo desde el 2005 y antes estaban dentro de los planes de la judeomasonería la elección del argentino Jorge Mario Bergoglio. Veamos en este corto video sus declaraciones. Hay sospechas sobre la legitimidad de origen, porque no solamente tenemos el libro de Socchi, Non è Francesco, en el cual, como buen periodista, ha recogido una serie de informaciones que permitirían conjeturar la existencia de una serie de irregularidades en ese cónclave, sino que además de las crónicas de Socchi sobre las supuestas irregularidades del cónclave, hay otro hecho menos conocido y que en estos días que he estado aquí he dado a conocer,
acerca de esa reunión que se llevó a cabo en el año 2005, cuando era Papa Juan Pablo II, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. Se lleva a cabo una reunión judeo-católica, en la cual, bajo los auspicios de la comunidad de San Egidio, se juntan dos cardenales católicos, Juan Pablo II, además, y Ratzinger, y el gran rabino de Roma, llamado Ehrenkratz. Y se les propone que hagan un viaje, que parta de Roma, pase por Tel Aviv, llegue a Auschwitz, en Auschwitz se hace una celebración conjunta y vuelven a Roma. Cuando vuelven a Roma son recibidos en un ágape cordial y fraterno, toma la palabra el rabino Ehrenkratz, agradece lo que se ha hecho y propone seguir adelante con esa amalgama judeo-católica. Y el gran rabino Ehrenkratz dice, no sabemos si esta amalgama va a ser posible en lo sucesivo, sobre todo si llegara a sucederle a su santidad algún obispo latinoamericano no tan sensible a esta juntura, a esta unión, excepto, dice el rabino, si subiera Jorge Mario Bergoglio, cardenal de Buenos Aires. Esto fue en el año 2005. Quiere decir que entonces, 8 años antes de que este hombre llegara a la silla petrina, ya el gran rabinato, la sinagoga, el CAL, ya tenía puestas sus miras en él. Si a eso se le suma la solidaridad de la masonería, dada a conocer explícitamente desde el instante mismo en que fue elegido hasta nuestros días, cabe conjeturar, y subrayo lo de conjeturar, trato de hablar con la mayor propiedad posible en un tema tan delicado, cabe conjeturar, cabe trazar la hipótesis de que hay una ilegitimidad de ejercicio, es decir, de que fue ejercido su poder inaugural, fue otorgado su poder inaugural, merced a una maniobra judeo-masónica. Y ante la denuncia de una renuncia provocada y obligada de Benedicto XVI, que por lo mismo carece de validez, muchos han pretendido que los vicios, si los hubo, quedaron subsanados por los besos y abrazos que con frecuencia públicamente se ven entre Benedicto XVI y Francisco. Pero estas muestras de cariño, que manifiestan una aparente amistad, con mucha probabilidad pueden ser una abnegada aceptación sacrificial de Benedicto XVI para prolongar el efecto de Catechón en beneficio de la Iglesia. ¿Y qué es el efecto Catechón? Pues nada menos que la prolongación del tiempo en el que se retiene la manifestación directa y personal del Anticristo. Sobre este asunto nos ilumina la palabra en 2 de Tesalonicenses 2, 6 a 8, cuando dice: ya saben qué es lo que ahora lo retiene, para que no se manifieste sino a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está actuando, solo falta que desaparezca el que lo retiene, y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. No sobra recordarles, queridos teleamigos, que según las interpretaciones de los teólogos, el que retiene la manifestación del Anticristo es un papa auténtico, y ese no es otro distinto que Benedicto XVI, que repetimos, con su gesto sacrificial, del cual debemos estar agradecidos, nos ha conseguido ese tiempo extra para retrasar la llegada oficial del Anticristo. Pero, ¿por qué además atribuirle a Bergoglio la deshonrosa calidad de falso profeta de que habla el capítulo 13 del Apocalipsis? ¿Por qué considerarlo como una nefanda bestia del Apocalipsis que junto con la primera actuará en nombre de Satanás y por su autoridad? Francisco y su ilegitimidad de oficio. Las razones que tenemos para mirar en Francisco la figura del falso profeta y por tanto la de la bestia de tierra firme que le hace el juego a la bestia del mar, representativa del Apocalipsis, se halla primordialmente en la situación actual del mundo y de la Iglesia, crisis en gran parte causada, adelantada y encausada por el mismo obispo Jorge Bergoglio, con sus enseñanzas heréticas, su ambigüedad y falsedad a la hora de confirmar a sus hermanos en la fe. Esta caótica situación, que se refiere también a los acontecimientos que se vienen cumpliendo en Israel, primero con la llegada del pueblo elegido a su tierra el 14 de mayo de 1948,
hace exactamente 70 años, después de haber estado disperso o en estado de diáspora en las distintas naciones del mundo, y segundo, con el episodio de la toma de Jerusalén como capital del Estado de Israel, acontecimiento que tuvo lugar en junio de 1967, con la guerra del Kipur, llamada de los 6 días. Del retorno de los judíos a su tierra hablan abundantemente las escrituras del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, en Isaías 43, 5 a 9 podemos leer: No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente y te reuniré desde occidente. Yo diré al norte, dámelo, y al sur, no lo retengas. Traeré a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde el extremo de la tierra, a todos los que son llamados con mi nombre, a los que he creado para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. Hagan salir al pueblo ciego, pero que tiene ojos, sordo, pero que tiene oídos, que se reúnan todas las naciones y se congreguen 2 pueblos. También en Ezequiel 11:17 se nos dice: Yo los reuniré de entre los pueblos, los congregaré de entre los países donde han sido dispersados y les daré la tierra de Israel. Y al profeta Amós anuncia en 9:14-15: Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Y de la toma de Jerusalén, anunciada por Zacarías y acontecida en junio de 1967, también nos habla la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 21:24 se nos manifiesta lo siguiente: Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de las naciones llegue a su cumplimiento. Este último acontecimiento de la toma de Jerusalén por los judíos en 1967, quienes hasta hace poco la podían tener como su capital cultural, muy próximamente será su capital política, y a eso se encaminan las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a finales del año 2017 decidió reconocer dicha unidad como capital del Estado de Israel. Y el pasado 14 de mayo puso el sello de su nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, como se puede apreciar en este video. On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Thank you. El regreso de los judíos a su tierra y la toma de Jerusalén son claras señales de que estamos en el término final, es decir, en el acabamiento de los llamados últimos tiempos, que comenzaron hace 2000 años y que ahora están terminando. Y es que esto se complementa con las noticias que continuamente llegan de Jerusalén, en las que se nos muestran ya que los judíos están empeñados de nuevo en la reconstrucción del famoso templo de Jerusalén, que además ya tienen conformado el nuevo Sanedrín, en reemplazo del que hace 2000 años desapareció, y que al mismo tiempo ya tienen todo listo, inclusive los animales sagrados sacrificiales, para dar la bienvenida a quien ellos consideran su Mesías que en realidad será el Anticristo. Estas señales son clara demostración de que estamos en inminencia de la terminación de los últimos tiempos, terminación que será marcada por el terrible gobierno del Anticristo. Observemos bien que el cumplimiento de estas señales muestra asimismo que ya no quedaría tiempo para ningún papa nuevo, y Bergoglio aparentemente es el último de ellos. Refuerzan esta idea 2 circunstancias. La primera es el orden de sucesiones que aparecen en la famosa profecía de San Malaquías, según la cual la sucesión de últimos papas legítimos no deja lugar después de Benedicto XVI, sino a Pedro el Romano, que obviamente no es el obispo Jorge Bergoglio. Este queda fuera de la serie de los mencionados, sencillamente porque no es legítimo.
pero sí se le considera por muchos equivocados como el antepenúltimo. Garabandal y el por qué es una aparición tan perseguida. Además de la serie de San Malaquías, está también la profecía de Garabandal, población española donde una de las videntes, Conchita, hace la revelación de los papas que quedarían después de la muerte de Juan XXIII. Cuando la noticia de la muerte de Juan XXIII llegó al pueblo, las pequeñas campanas de la iglesia anunciaron la muerte del papa con un tono fúnebre. Conchita fue con su madre Aniceta y la señora Ortiz, de camino a la iglesia. Surgió la siguiente conversación. «El papa ha muerto», dijo su madre. Contestó Conchita. «Ah, ¿que el papa murió? Entonces quedan 3 papas». Hasta aquí todo muy bien. Sin embargo, una vez de vuelta a casa, Aniceta no estaba tranquila y quiso conocer más profundamente los pensamientos de su hija, que parecía reservarse en presencia de la señora Ortiz. En casa, a solas, temiendo un posible error de su hija, la pregunta de su madre fue: «¿De dónde sabes que solamente quedan 3 papas?» Conchita respondió: «De la Santísima Virgen. En realidad me dijo que aún vendrían 4 papas, pero que ella no contaba uno de ellos». Dice Aniceta: «Pero entonces, ¿por qué no tener en cuenta uno?». Responde Conchita: «Ella no lo dijo, solo me dijo que uno no le tenía en cuenta. Sin embargo, me dijo que gobernaría la iglesia por muy poco tiempo». Así las cosas, sabemos que desde entonces, luego de la muerte de Juan XXIII, vino Pablo VI, el primero de los 3, luego Juan Pablo II, el segundo, puesto que Juan Pablo I, quien murió a los 33 días de elegido, es quien no fue tenido en cuenta por la Virgen, debido a que reinó poco tiempo, y finalmente el tercer papa y último, anunciado por la Virgen María en Garabandal, es Benedicto XVI. Por tanto, recordemos que ya no hay tiempo para que aparezcan distintos papas. Entonces, de acuerdo con las listas tanto de San Malaquías como la de Garabandal, Jorge Mario Bergoglio no aparece en esta cuenta, y con justa razón no lo está, sencillamente porque no es papa. Y esto refuerza la hipótesis de que es la primera bestia del Apocalipsis, de que habla el capítulo 13 del mismo, una bestia que surge en el terreno de la iglesia, pero que sin embargo no es de la iglesia, sino es agente del mismísimo Satanás. Por tanto, les interrogo, mis queridos teleamigos, ¿hay que orar por la conversión de un agente de Satanás? ¿No es acaso perder el tiempo siquiera pensar en hacerlo? No olvidemos que no solamente Satanás y el Anticristo serán lanzados al lago del fuego por toda la eternidad, sino también junto con ellos el falso profeta. Y lo que está en la Biblia se cumple indefectiblemente, y ninguna enseñanza y ninguna profecía puede cambiar lo que la Biblia determina. ¿Ven ustedes, mis queridos teleamigos, de dónde sacamos el concepto de que estamos en el final de los últimos tiempos y que Jorge Mario Bergoglio Sibori es uno de los personajes referenciados bíblicamente? Es por este inminente motivo de estar en presencia de la primera bestia apocalíptica, la que con sus falsas enseñanzas le pavimenta el camino al anticristo, por el cual me veo en la obligación insistente e indesmayable de repetir la crítica a sus errores, para que ustedes, advertidos de ellos, no sufran la pérdida de lo más precioso que tienen, que es la salvación de su alma. Ante lo ya expuesto, los críticos de Un Café con Galat podrían decir que Garabandal no es una profecía aprobada por la iglesia. Sin embargo, tiene todas las trazas de autenticidad, y no podemos desecharla sin más. También dirán que en la profecía de San Malaquías hay dudas, pero es que esas dudas carecen de seriedad. Buscarán muchos otros pretextos y aparentes razones para negar lo que manifiestamente aparece hoy con claridad en la historia del mundo y de la iglesia. Pero los sucesos que actualmente se desarrollan frente a nuestras narices, y sobre todo las palabras consignadas en la Biblia, que necesariamente tendrán que cumplirse, frente a las dudas de los escépticos, nos muestran otras realidades y otros aconteceres que inminentemente ya se asoman como seguros en el futuro. Y para combatir estos pretextos que buscan desautorizar las denuncias hechas por Un Café con Galat, basta con meditar las denuncias que hoy hemos presentado aquí y que son hechas por 2 autorizados prelados, el cardenal Wilhelm Jacobus Eck,
arzobispo de la arquidiócesis de Utrecht y presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos, y el obispo norteamericano René Henry Grácida. Entonces, a los adelantados de la fe, que no quisieran oír en este programa más sobre este tema, volvemos a pedir perdón por nuestra insistencia en señalar los graves errores doctrinales de Francisco, errores que contradicen la Biblia y el magisterio tradicional de la Iglesia. Tengan paciencia estos adelantados teleamigos y piensen los hermanos en la fe que sí requieren que les recordemos continuamente esos errores, para que no vayan a comprometerles su destino eterno. Pueden estos adelantados que nos reclaman, con su oración y su paciencia, unirse a la noble causa en favor de los más necesitados, que es lo que en nombre de Cristo les solicitamos encarecidamente hagan. Piden nuevo cónclave para elegir verdadero papa. Fin. Un café con Galat. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Piden nuevo cónclave para elegir al verdadero papa. Este es nuestro tema de hoy, así que ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a los números 320-859-8733, este es el número de WhatsApp, o en las líneas 287-8355 en Bogotá, o en la línea gratuita nacional 01-8115-116. Quiero decirles que son muchísimos, pero muchísimos, por montón, son miles de mensajes los que nos llegan a través de WhatsApp y también muchos comentarios que nos hacen a través de YouTube cada vez que subimos el programa. Nos encantaría poder leerlos todos, responderles a todos, pero ustedes comprenderán que es difícil. Sin embargo, no dejen de hacerlo, porque de todas maneras, así no les respondamos, los estamos leyendo. Doctor. Oigamos algunos de esos. Muy bien, vamos a leer algunos. Dice, muy buenas noches. Ojalá que sucediera lo de un nuevo cónclave, pero para eso todos los cardenales, obispos y sacerdotes del mundo tendrían que rebelarse a este malvado personaje, y con tantos perros mudos, esto no va a ser posible. Qué desgracia para nosotros, los americanos, de tener solo un papa en la historia y ser el falso. Pero gracias a Dios, ustedes están ahí para abrir los ojos de tantas personas que en las parroquias no pueden captar esto, ya que los pastores son perros mudos y apoyan la apostasía de falso profeta. Atentamente, Diego desde La Ceja, Antioquia. Siguiente. Perdón, es que como igual llegan tantos mensajes, entonces no me permite la lectura, pero bueno. Hola, buenas noches, mis niños, que Papito Dios me los proteja. Gracias por sus enseñanzas, de lo que Dios dejó de seguir, nos enseñó a seguir de su palabra. No sé si hago mal, yo oro por la conversión de Francisco y sus aliados para que Papito Dios los cambie con sus enseñanzas que están haciendo. No sé si estoy haciendo lo correcto, que Dios los bendiga a ustedes. Hay un error como de redacción, lo cual no nos permite entenderlo bien. Siguiente, Dios Padre Todopoderoso bendiga y proteja al doctor José Galat y a todos los que trabajan en el canal por abrirnos los ojos y darnos a conocer la realidad de nuestra Iglesia Católica. Siguiente, felicito al doctor Galat y a su mesa de trabajo porque son luz en medio de esta oscuridad. Gracias a Dios que se dé este nuevo cónclave, porque este Bergoglio desdibuja la doctrina de Jesús. Ojalá que se deje y que se sancione a este obispo por hacer tanto daño a la Iglesia Católica. Siguiente.
Mi santo sacerdote me regañó en la Santa Confesión porque yo no quiero al Papa Francisco. Me dijo que no lo juzgara, que una cosa es no estar de acuerdo con sus actitudes y otro juzgarlo. Yo no dije nada por miedo de terminar alegando con el santo sacerdote, pero insisto, no creo en el dirigente de mi Iglesia Católica, Papa Francisco. Bendiciones, doctor Galat, y muy precioso panel. Buenas noches, usted, doctor Galat, es la voz en el desierto. Esta crisis es dada por los enemigos de la Iglesia y son remunerados por el maldito dinero. Estamos con usted, doctor Galat. Dios está con usted y la capitana de la Iglesia, la Virgen María. Siguiente. Buenas noches. ¿Ustedes por qué siguen dividiendo la Iglesia? Si bien tiene grietas y fracturas espirituales en sus miembros, ¿por qué no mejor unirnos a través de jornadas de oración y no estar denunciando lo que ya se sabe que existe? Pero todo el mundo no lo sabe. Seguramente no vio la dinámica del video donde se dice que muchas personas están formadas, tienen la orientación y saben, pero hay otras que no tienen ninguna orientación, ninguna formación y sentimos el deber de hacerlo. Un momento, nuestra invitada, Adriana Acero. Adriana, Buenas le vamos a noches. preguntar tu opinión sobre el video. Yo pienso que es muy claro todos los acontecimientos que están sucediendo en la actualidad, porque a través del Espíritu Santo, Él es el que nos va mostrando y orientando sobre lo que verdaderamente es la Iglesia y sobre la importancia de que estemos unidos siempre en oración, en comunión permanente, porque son demasiadas las pruebas que en este momento se están presentando. Lo hemos visto en el ataque que hemos tenido a la Iglesia, todas las grandes dificultades que se están viendo en estos últimos tiempos, que están ya muy definidos y marcados frente a todos los acontecimientos que están sucediendo a nivel del mundo. No solamente dentro de la parte del mundo como tal, sino lo que está sucediendo en el interior de nuestros corazones. Muchas veces nos apartamos del verdadero ministerio de la Iglesia, nos apartamos de la inspiración permanente del Espíritu Santo para que a través de Él verdaderamente nos muestre lo que es y lo que no es frente a todo lo que está en este momento aconteciendo. Es importante resaltar que siempre estamos bajo la presencia de Dios Padre y Él nos orienta, Él nos guía y nos muestra lo que es verdad y lo que no es verdad. Aquí hemos presenciado y vivenciado muchos acontecimientos que ya están escritos en la palabra. A través de la palabra de las Sagradas Escrituras, pues ahí está en realidad todo lo que está sucediendo. No hay nada que no se vaya a dar dentro de lo que es el magisterio de la Iglesia. Y lo más importante es tener una comunión permanente entre las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Muy bien. ¿Y tu opinión? Bueno, es muy importante este tema. Yo, a medida que iba pasando el video, yo le comentaba al doctor que pareciese que las personas que hicieron estos comunicados hubiesen recogido la información del doctor Galat y pareciese que esos ministros de la Iglesia, el doctor les hubiera dictado las cartas, porque está muy acorde a lo que se ha venido haciendo en toda esta serie de programas donde se ha hecho una denuncia amorosa, una denuncia cristiana, una denuncia donde se hace una invitación a quienes nos están viendo a que reflexionemos y no todo lo que nos dicen es verdad y no todo lo que viene de la silla de Pedro está en concordancia con lo que dice la palabra. No podemos ser ignorantes de los temas religiosos, sino por el contrario, tomar conciencia y empezar a prepararnos cada día más. Y es una oportunidad para que muchas personas que no sacan el tiempo porque no pueden, no hay la forma, se documenten y se documenten en una forma
que es el resultado de una investigación, no por el capricho del doctor Galat o de esta mesa de trabajo, no. Cuando a la gente se le repite, se le sigue diciendo, hay un aprendizaje significativo. Y ya la muestra es estas personas que ya reaccionaron y están formando parte de este equipo donde decimos, a ver, abramos los ojos, abramos nuestro entendimiento y démonos cuenta de que se nos está cambiando nuestros principios y se nos está cambiando nuestra religión, nuestra doctrina y se cambian sin razón. Claro, ¿sí? Se cambian caprichosamente y no puede ser así porque este es un documento que es intocable, es inmodificable y lo hemos tenido por más de 2015 años, pues no va a ser que ahora en 2 años la persona que está ahí se le ocurrió que hay que cambiarla y tenemos que cambiarla porque ellos así lo dicen, cuando hemos tenido todo un proyecto de vida leyendo y practicando la palabra. Muy bien. ¿Hay nuevas comunicaciones? Sí, doctor. Tenemos el siguiente. Dice, bueno, pero también había llamada. ¿Qué prefiere, WhatsApp o llamada? Bueno, llamada. Muy bien. Vamos a recibir a Carlos, que nos está llamando desde Medellín. Carlos, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Lo escuchamos. Muchas gracias. Mire, en primer lugar, yo quería pues darle un agradecimiento al doctor José Galat porque con estos valiosísimos programas cada día aprendemos más y conocemos más de nuestra fe y los que ya tenemos experiencia en la fe pues nos da la oportunidad de profundizar aún más. Y pues y me llamó mucho la atención pues que de pronto el doctor le hayan enviado algún comunicado diciéndole que de pronto los programas están siendo muy repetitivos en razón al obispo Bergoglio y pues yo me uno a esas palabras tan sabias del doctor en las que él dice que nosotros debemos anunciar a tiempo y a destiempo. Y cuando la cosa es tan grave, tan crítica como la que está sucediendo actualmente con el obispo Bergoglio, pues con mayor razón son importantísimos y valiosísimos estos programas. Y finalmente, pues en ese sentido yo quisiera hacer un llamado pues a todos los teleamigos para que veamos realmente los programas con el sentido que debemos verlos, no con un mero sentimentalismo en que escuchamos las cosas de la fe y nos parecen muy lindas, muy hermosas, nos emocionamos y ya no. Estos programas del doctor Galat son una verdadera y auténtica catequesis, en las que aprendemos cada día más y profundizamos en nuestra fe. Y esto nos sirve para ser multiplicadores de estas mismas verdades de la fe. Entonces sería un llamado como para que nos volvamos multiplicadores y nos unamos a los que ya son atalaya, para nosotros también ser a las atalayas, que anunciemos la verdad y denunciemos la mentira. Y de esa forma muchas más personas puedan entrar en un proceso de conocimiento y de vivencia de la verdadera fe y de perseverancia en ella. Entonces ese llamado y muchísimas gracias por haberme atendido. Muy amable, Carlos, y te recomendamos que seas multiplicador, y lo mismo a los oyentes, multipliquen en la medida de lo posible. Y que hagamos una reflexión, si el Corán no lo cambian, ¿por qué quieren cambiar la Biblia? Si para ellos eso es se tan llama sagrado. apostasía, y dice Pablo que si él o un ángel les hablara de un evangelio distinto, no lo crean, porque el que habla de eso es maldito. Dice la palabra, no es que ahora digan que nosotros estamos diciendo todo eso, ¿no? La palabra lo dice. La palabra lo dice. Muy bien. ¿Mensajes? Sí. Muy bien. Dice, muy buenas noches, doctor Galat y todos sus panelistas. Soy Ángela Inés Lopera de la ciudad de Medellín. Quería preguntarles a ustedes esta duda que me ha surgido hace unos días con respecto a la Eucaristía, y es que hace unos días un amigo mío y compañero de oración me mandó por WhatsApp que decía que uno ya no podía ir a la Eucaristía porque ya estaba contaminada, porque en la Sagrada Eucaristía oraba por el Papa Francisco y porque el Señor no estaba ya desde hace 2 años en la Eucaristía. Por eso me dirijo a preguntarles a ustedes, a ver qué me pueden aconsejar, ya que ustedes tienen la luz del Espíritu Santo para darnos estas maravillosas enseñanzas que nos están dando a través del programa. Muchas gracias, doctor José Galat. Dios los bendiga. Pues a ella le decimos y a todos los demás que muchas veces aquí hemos hablado de las Eucaristías inválidas. Son inválidas cuando cambia el sacerdote lo esencial, o uno de los puntos esenciales, que es la consagración. Si llega a cambiar la consagración, eso no es válido. Y si llega, y en el ofertorio, cuando termine el ofertorio, que el sacerdote
dice, oremos por este sacrificio mío y tuyo, mío y de ustedes. Si él no dice sacrificio, la palabra sacrificio es clave, y si no la dice, anulan la Eucaristía. Si dice otra cosa, por ejemplo, oremos por esta celebración, por esta Eucaristía. Sí, no dicen sacrificio y no dicen sacrificio. Resulta que desde pequeños nos han dicho que es el santo sacrificio de la cruz reproducido en forma incruenta en la Santa Misa. Santo sacrificio de Jesús, que se reproduce en la misa. Y el nombre del Papa no invalida la consagración. El nombre del Papa no invalida la consagración. Ojo, de modo que estén atentos a las palabras del sacerdote. Tiene que ser fiel. Sobre todo en la consagración. Vuelvo a repetir, repite lo último. Que el decir el nombre del Papa no invalida la consagración. No invalida, exacto. Puedes seguir. Muy bien. Excelente y bendecida noche. Veía en internet que el Papa Bergoglio estaría anticipando su retiro. No sé si sea cierto y veo con preocupación el actuar del episcopado en el caso Santrich, porque es claro que son una fracción de la Iglesia en Colombia y no somos todos. Gracias por ser ustedes nuestro faro ante estas y otras situaciones que dan mucho de qué pensar por parte del clero. Ojalá renunciara, pero no, veremos. El ego. El ego. El ego. Siguiente, esperemos que el Papa Francisco se convierta como el Papa Pío IX, quien era masón, como lo dijo el investigador de su programa. Apoyo mucho su programa que nos abre los ojos ante tanto error de Francisco. Bendiciones a toda la mesa de trabajo. Bueno, Adrianita, ¿quieres hacer un comentario nuevo? Sí, yo pienso que lo más importante es tener esa comunión permanente con el Padre Celestial, con la Trinidad Santísima, que es la que nos orienta, la que nos guía, la que no permite ningún tipo de equivocación. La oración es importantísima porque es lo que nos fortalece espiritualmente y nos da el discernimiento necesario para saber qué cosas son y qué cosas no son de Dios. Importantísimo, nos hemos alejado muchísimo de la palabra y en la palabra está todo. No viene solamente por leerla como un artículo más, sino verdaderamente la comunión permanente entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que está precisamente a través de la guía que nos da permanentemente. Es de todos los días. No podemos negar a nuestro Señor en cuerpo, alma, espíritu y divinidad, porque Él está presente en la Eucaristía, pero nos llama permanentemente a que participemos en ese sacrificio y sin embargo muchas veces nos negamos a realizarlo y acompañar a nuestro Señor en algo tan supremamente sublime como es ese momento. Entonces, invitar a todos nuestros teleamigos pues para que al contrario, incrementemos más la visita al Santísimo para que verdaderamente estemos comprometidos en que en la Eucaristía está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, tu minuto final. Insisto en fomentar la oración, como lo dice Adriana, visitar constantemente el Santísimo Sacramento. Va a llegar un momento en que no vamos a tener la Eucaristía y vamos a sentir remordimiento de no haberlo hecho cuando lo teníamos y cuando podíamos hacerlo. Porque muchos sacerdotes no van a poder estar pendientes de estos momentos tan importantes porque los van a perseguir a los que sigan fieles y firmes. Hacer el Santo Rosario, no solamente el 13 de mayo por convocatoria que nos hacen de rezar el rosario, sino hacerlo a tiempo y a destiempo, es decir, constantemente, porque las súplicas de la Virgen llegan mucho al corazón de Dios y tenemos que seguir orando los unos por los otros para que nuestra fe no se quebrante, sino que por el contrario nuestra fe siga siendo muy firme. Y hacer cadena de oración, muchos de ustedes lo pidieron ahí en los mensajes, por los sacerdotes, por la conversión de los sacerdotes, de los cardenales, de los obispos, y seguir orando por Francisco, porque solamente Dios lee lo profundo del corazón.
Y quería recordarles la peregrinación a los santuarios marianos a México. Quien esté interesado, llamar al 315-601-3168. Y recordarles a las personas que ya llegaron los Emanuelitos a la universidad, porque muchas personas estaban pendientes de cuándo llegaban. Ya pueden ir a conseguirlos, que ya hay un buen número de Emanuelitos esperando irse para sus casas a hacer la gran obra. Dios los bendiga. A ver. Muy bien, sé que no es fácil decir o pensar en que cómo voy a ir en contra del Papa cuando toda la vida se nos ha enseñado que hay que tener obediencia al Papa, pero por favor no miremos como persona, miremos los argumentos que se nos ha dicho, lo que se ha tratado de transmitir. Es algo que desafortunadamente sí ha tenido consecuencias. Aquí no estamos hablando de chismes, aquí se están dando argumentos totalmente fundamentados. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé este discernimiento para entender lo que está pasando y que no caigamos en esta confusión, porque esta confusión está dañando la salvación de muchísimas personas. Y también quiero invitarlos, este fin de semana celebramos Pentecostés y hemos querido realizar un retiro espiritual de sanación, liberación con dirección espiritual personalizada. Vamos a tener Eucaristías a las 3 de la mañana. Son pocos cupos, así que si ustedes están interesados en participar en este magnífico retiro, se pueden comunicar al 578-1888 o al celular 320-439-5475. Muchas gracias. Bueno, mis queridos teleamigos, teleamigas, como ya se acerca Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, que no es una paloma, se representa por una paloma, pero es una persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El amor que se tiene Dios Padre con Dios Hijo es una persona, es el Espíritu Santo, Santísimo Espíritu. A Él hay que pedirle discernimiento, pero además ir de la mano de María, y de la mano de María con el rezo del Santo Rosario. Y hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.